Hablemos de otra cosa que también está muy en auge. De hecho, ya lleva unos años y parece que va para largo y es un poco lo que hemos comentado antes, que es como un reto, es como algo que es una aventura que vas a vivir, entonces es como que te superas a ti mismo y es el tema del ayuno Ujú. intermitente. ¿Qué Mm, pasa con el ayuno intermitente? ¿Es más efectivo que tener un déficit calórico? ¿Cómo es compatible con el déficit calórico? Cuéntanos por qué el ayuno intermitente está siendo tan el rey hoy en día. claro, sí, 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 no, pues mira, el ayuno intermitente, de hecho mucha gente no, o sea, cuando hablamos de ayuno intermitente, nuestra primer intuición es de esta idea de tener una ventana, dentro de un día tener una ventana de consumir alimentos versus una ventana de no tener, de no consumir alimentos. Normalmente escuchamos esta idea del 18-6, no una cosa así, ¿no? O sea, 18 horas de ayuno, 6, este, o perdón, 8, no, si la suma, pero X cantidad, ¿no? O sea, un cierto número de horas del día estás en ayuno, normalmente más de las que estás comiendo. La manera más típica es saltarte el desayuno, ¿no? O sea, nada más comes tu primera comida que es hasta el lunch, hasta el almuerzo, 1 o 2 de la tarde, es tu cena, se acabó, ¿no? Hay personas que lo pueden hacer eliminando la cena, ¿no? Pero normalmente es la manera más fácil de hacerlo. De hecho, ese es un ayuno intermitente que se le conoce como Time Restricted Eating o alimentación en tiempo restringido. De hecho, los primeros estudios con respecto al ayuno tenían otros protocolos mucho más diferentes. Uno de ellos era los que se le conocen como One a Day Fasting, que es un día no comías nada y al día siguiente comías, ¿no? Ad libitum, o sea, al libitum se le dice come todo lo que quieras, al día siguiente no vas a comer y demás, ¿no? Luego también había más protocolos que hacían de que 20% de las calorías que consumías las consumes un día y el otro ad libitum y demás, ¿no? Eh, y pues también, bueno, está la idea también entonces de los ayunos de 7 días o para adelante, ¿no? Pero bueno, entonces con respecto a la evidencia científica, o sea, ¿qué es esto del ayuno intermitente? ¿Funciona para la pérdida de peso mejor que restricción calórica habitual? La respuesta es no. O sea, no brinda ningún beneficio adicional el hacer ayuno intermitente fuera de un contexto de déficit calórico normal. O sea, la razón por la que el ayuno intermitente te hace perder peso, si es que te hace perder peso, es porque eh, disminuye tu consumo de calorías en un periodo de no solo 24 horas, pero 7 días, un mes, 3, 4 meses, ¿no? Ahora, a muchas personas le funciona porque pues resulta que es una estrategia que pudiera tener ciertas ventajas. Muchas personas se le puede hacer muy práctico que en vez de ya sea estar contando calorías o estar manejando las porciones o que estar haciendo otras intervenciones de que alimentación mindful para comer menos lo que te es o sistemas de precarga, o sea, cualquier intervención de pérdida de peso, muchas personas a lo mejor se le hace más práctico, pues nada más no desayuno, me levanto, no desayuno, naturalmente, fíjate que yo tenía poca hambre en las mañanas, se me hizo muy fácil, llego a la 1 o 2 de la tarde sin ningún problema. Perfecto. Ese es tu patrón alimenticio y no solamente para la pérdida de peso, o sea, si se acomoda y puedes llegar a todos tus requerimientos que de fibra, de frutas y vegetales, de proteína y demás, comiendo solamente 2, 3 veces al día en este patrón de 6, 8 horas, perfecto. Pero la realidad es que no existe evidencia que sugiera que sea superior, ¿no? Porque luego ahí ya nos vamos a todo regresándolo a los mecanismos, que libera hormona del crecimiento. Ok, sí la libera, pero la razón por la que la libera es para evitar que pierdas toda tu masa muscular porque te estás ayunando, porque no tienes sustrato energético. O sea, la gente lo ve como un hack para ganar más masa muscular y no. No, 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 para nada. Ahora, tampoco quiere decir que no se pueda ganar masa muscular siendo ayuno intermitente, no, porque sí se puede. Solamente es encontrar la estrategia, ¿no? Luego también lo ves con el ayuno intermitente con la autofagia. No sé si has escuchado este término. Que te comes a ti mismo, Auto- ¿no? sí, la autofagia es este proceso celular o sea, las células tienen un mecanismo para agarrar todos los desechos celulares y que supuestamente eso puede aumentar que no sé qué y bla, 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 y que el ayuno aumenta la autofagia. Se ha estudiado, sí, muy poco. Sabemos cómo la autofagia se relaciona con cualquier marcador de salud importante. La verdad es que no. O sea, yo con el tema de la autofagia yo siempre digo,
hay ciertos variables, ciertos marcadores biomédicos, digamos, que tenemos muchos años persona estudiando. O sea, un año persona es que en los estudios multiplicas la persona por la cantidad de años que lo sigues. O sea, si tienes una persona y lo seguiste por 5 o 10 años, tienes 10 años persona, ¿no? Entonces multiplicas la cantidad de personas por las cantidades de los años, ¿no? Tenemos variables que tenemos billones de años personas en toda la literatura científica. Una de ellas es, por ejemplo, la presión arterial. Sabemos que si modificamos de manera positiva la presión arterial, la ganancia en salud es bastante, bastante grande, ¿no? Compara eso con la autofagia. La autofagia no tenemos nada, nada como un marcador real que modifique cualquier cosa. Es un proceso bioquímico. Es un proceso bioquímico esencial para la vida, sí, pero no entendemos, no tenemos ninguna idea de entender, ok, cómo sube, por cuánto tiempo sube, en dónde sube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, ese tipo de afirmaciones ya es donde se vuelve, pues, mala la idea, ¿no? Pero, pues bueno, sabemos que puede ser una alternativa, ¿no? Es una buena manera también de hacerle pensar a la gente. Es muy visual la autofagia. Tú al final alguien quiere conseguir perder grasa, la autofagia quiere decir que te comes a ti mismo y te va a desaparecer grasa. Es como Ujú. muy directo, ¿no? Y es lo que hemos comentado antes. Cuando es súper drástico, cuando es algo que es un reto o es como una aventura, siempre, siempre es mucho más eh, bonito de ver para Ujú. realizarlo al día a día, ¿no? Sí, sí, Yo del sí. ayuno intermitente quería comentarte un par de cosas. Una de ellas es algo que escuché en un podcast de Mind Pump, que te compartí la otra vez. Ajá. Y Ok. ellos comentaban que, dicen lo mismo que tú, que el déficit calórico venga de ayuno intermitente o venga de restricción calórica, es igual de efectivo. Entonces, Ujú. ellos comentaban que aún así el hecho de hacer ayuno intermitente o practicar el ayuno intermitente puede ayudar a la gente a mejorar esa relación con la comida. Entonces hay una delgada línea que yo veo ahí, porque con la excusa del ayuno intermitente se pueden desarrollar unos TCAs, por ejemplo, para compensar cuando te has pasado el fin de semana y luego te estás el lunes o el martes sin comer diciendo, ayuno intermitente, y realmente estás compensando, ¿no? Pero por otro lado ellos comentaban que cuando, me acuerdo de un ejemplo que ponía, que cuando llevaba unos días que pues quizá comía más de la cuenta, se pegaba algunos atracones, que no veía que esa relación no aprendía a decir que no a la comida, él aprovechaba para practicar un ayuno intermitente, quizá estar un día sin comer, para demostrarse a sí mismo que podía decirle que no a la comida. Entonces agarrar esa inercia de aprender que sí, soy capaz de decirle que no a la comida y el día siguiente ya vuelvo un poco a la normalidad. ¿Tú qué piensas de eso? Uf. Fíjate que nunca lo había pensado. Déjame lo pienso tantito. O sea, déjame. O sea, primero con lo que dices, con el aspecto del TCA, es un aspecto importante. La realidad es que no está tan estudiado. O sea, a mi entendimiento no tenemos tanta literatura científica que hable de que practicar el ayuno intermitente es un factor de riesgo para TCAs. La realidad es que desconozco, sin embargo, tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, desde la práctica a lo mejor una persona lo puede llegar a entender. Con respecto al punto de los de Mindpop, o sea, fíjate que nunca lo había pensado. O sea, está una perspectiva, ¿no? O sea, esta perspectiva que te podría decir desde un lado que, por ejemplo, la mera idea del proceso de decirle no a la comida ya está mal, ¿no? Eso es como la perspectiva, a lo mejor desde el lado muy tratando de prevenir los TCAs, muy a lo mejor lo de body positive, nada de antidietas y ese estilo como de corriente de pensamiento, ¿no? Sí, de Pero por hecho, otra, pero ujú. voy a añadir como Sí, sí, sí. un énfasis, es decirle que no a la comida basura, decirle que no Ok, a ese sí, sí, sí. antojo, decirle que Claro, no claro, sería un ajá. poco ahí. Sí, sí, claro. Que digo que como quiera aplica para las personas, para esta corriente que te estoy diciendo, ¿no? O sea, digo, no digo que es lo que creas, nada más es como lo que se me vino a la mente que diría ese tipo de corriente. Ahora está la otra corriente que habla acerca de que, bueno, o sea, sí entender que el consumo a lo mejor de estos alimentos, como dijiste, basura, chatarra, los que sabemos que a lo mejor tenemos que disminuir un poco, no está inherentemente mal aprender a decirles que no o aprender a regular nuestros antojos con respecto a ellas. Em,
creo yo desde esta perspectiva, la segunda que menciono es que sí se puede, o sea, sí se puede tener algún proceso individual en el cual la persona ha aprendido a cómo regularse con respecto a ese tipo de antojos, pero no sé si esa tal cual de un ayuno sea la mejor. O sea, si le funcionó a la persona y si no hay ningún indicio de que a lo mejor ese sea un proceso que lo pudiera llevar a un trastorno de la alimentación, ya sea inclusive a un aspecto leve hasta un problema, la realidad es que no lo sé. Y, y si el individuo, para el individuo le funciona, adelante. Pero creo que no es una que yo recomendaría en mi práctica del día a día ni como recomendación, ¿no? O sea, lo tendría que pensar más porque nunca lo había escuchado, pero pues es interesante. Ujú. Bien, que bueno, gracias por tu opinión en eso. Siempre me gusta hacer un poco pensar a los invitados y Claro, claro. me gusta que te hayas podido recapacitar sobre eso. Vamos a pasar al siguiente mito que también aquí en España hay una frase muy famosa que dice: desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre. No Mm. sé si en México tenéis alguna parecida o Es que igual, signifique lo mismo, es, exactamente la es misma. igual, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué opinas tú de la frase de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre? Es muy interesante. Mira, te he dicho, hace 10 años es completamente una soncera. Ahora parece ser que tiene cierto valor esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Por las nuevas evidencias que le llamamos la crononutrición. ¿Qué es esta idea de la crononutrición? Es habla de la temporalización de la alimentación, ¿no? O sea, que primero está este pilar acerca de qué comer, luego inclusive un pilar más abajo de la cultura, relaciones con las comidas, etcétera, etcétera, y luego es el aspecto de qué comer, y en el qué comer están los macronutrientes, grasa, proteína, bla, 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 los micronutrientes, bla, 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 bla. Y luego ya actualmente está en la pirámide, lo que le llamamos la temporalización de los alimentos. De hecho, cuando estaba escuchando el podcast con Raúl, mencionó que una de las cosas de los libros que recomendaba era la pirámide nutricional de Eric Helms. Justamente él tiene esta pirámide donde al final está en la temporización, ¿no? Muy específico para el aspecto de la mejora de los aspectos musculares y demás, pero más o menos esta es la idea que aplica. ¿Por qué digo que hace 10 años no? Porque pues no existía tanto esta evidencia y actualmente se ha empezado a ver que pudiera ser cierta esta idea de desayunar, que hacer que se le llama como una, cargar más tus calorías más temprano e irlas disminuyendo progresivamente en vez de un spread, de una, de equipararlas de que igualmente a través de las tres comidas o cargarlas más en la noche, pareciera ser preferible el primer patrón. ¿Por qué? Por dos razones. Una, es relevante para las personas a lo mejor con diabetes tipo 2 porque lo que hemos visto es que la melatonina es una hormona que se libera justo antes de dormir para promover el sueño, eh, por procesos que todavía no entendemos muy al 100, esta induce resistencia a la insulina. Entonces, entre más cercanos estamos a la noche, se ha visto que los picos de glucosa pudieran ser un poco más pronunciados eh, en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y por el otro, es que lo que hemos visto es a un nivel del apetito. O sea, ha habido dos, tres estudios, si no me equivoco, en el cual a las personas solamente se les ha dicho, o sea, se les ha puesto las mismas calorías para una pérdida de peso y a algunos les cargas más en la mañana, luego menos en la tarde y luego menos, aún menos en la noche y viceversa, ¿no? Y encontraron que el primer grupo donde cargaban más en la mañana perdían más peso, ¿no? Entonces fue como, oye, pues, ¿qué fue? O sea, pues, son las mismas calorías que las que estamos dando. ¿Por qué sucede esto? Pues resulta que las personas que llegaban en la noche habiendo comido más, no se terminaban toda la prescripción de la noche. Es decir, llegaban con menos hambre, entonces comían menos calorías. Porque estos estudios, muchos de esos estudios no son en el laboratorio donde te siguen todo, ¿no? O sea, te dicen qué comer, o a veces te dan las comidas y tú en tu casa te las comes, ¿no? Entonces encontraron que estos que consumían más en la mañana
perdían más peso que los que consumían más en la noche. Y la razón mecanística, digámoslo así, es que naturalmente se ha observado, esto sí lo hemos visto desde más años atrás, que naturalmente hay un pico de aumento del apetito y el hambre natural como entre las 4 o 5 de la tarde. Y creo que cuando digo esto, la mayoría de la gente se le prende un foquillo, que es de que cuando se te antoja un snack, ¿no? O sea, o cuando ya está pasando el día, ya está terminando el trabajo y no, hombre, que la comida ya se te bajó y hombre, qué rico se ve el panecito que están dando ahí con el café, ¿no? Naturalmente tenemos este aumento, ¿no? Entonces, la idea que varios de estos investigadores han desarrollado es que al llegar con mayor consumo calórico para esos tiempos en donde naturalmente existe este aumento del apetito, llegando a haber consumiendo más calorías, digamos, te defiendes de este súbito incremento en el apetito. Que si llegas con menos calorías, el incremento es mucho mayor, ¿no? Entonces, se abre la posibilidad de que en la noche consumas más. Y es lo que a muchas personas les pasa cuando están en un proceso de pérdida de peso. O sea, cuando pierden el control, digamos, no es en la mañana, no es ni en la comida de la tarde, es en la noche, en la última comida, ¿no? Entonces, esta es como la hipótesis, ¿no? Entonces, con respecto a la crononutrición, esto es lo que se ha empezado a encontrar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que sea imposible perder peso cenando pesado. Tampoco quiere decir que cenando pesado es inherentemente obesogénico. Ni tampoco por el aspecto de la resistencia a la insulina significa que comer carbohidratos en la noche te engorda, porque sí, ¿no? Sin embargo, pues son detalles más finos, que es lo que ha empezado a ver la literatura. Una, con el caso solamente de pacientes con diabetes, que pudiera llegar a tener cierto efecto porque en ellos sí importa hacer el control de la glucemia, mientras que en otros pudiera dar a entender que es un patrón que pudiera a lo mejor ayudar a prevenir ese aspecto de que a lo mejor en la noche las personas se descontrolan. Pero volvemos al tema de la individualización. Así como a personas les puede gustar el ayuno, así como a ti te puede gustar a lo mejor un poquito más cargados hacia abajo en carbohidratos, pues hay personas que a lo mejor en su pérdida de peso les gusta más tener una cena más pesada, ¿no? Entonces, desde ahí eso sigue siendo primordial. ¿Por qué? Porque tenemos que primero controlar los aspectos que ya conocemos, las calorías y demás. Pero es una estrategia lo del desayunar más fuerte, desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo, que parece ser que ha empezado a tener un poco de evidencia científica. Sin embargo, pues no es nada como de que si cenas pesado, eventualmente de que vas a engordar siempre.